Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Hola, hola, bienvenidos a Otros Mundos, el podcast de Fantástica. Fantástica.com con PH, tu escuela de escritura y de lectura online. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Susana? Pues vamos a hablar de zombies, pero vamos a hablar de zombies de cine, porque ya hablamos de zombies literarios. Eso iba a decirte yo, digo, aquí ya hemos hablado de zombies, que lo sé yo, que hemos hablado de zombies. Pero estos son zombies de cine, zombies de los que se ven y dan otro tipo de miedo. Os recomendamos, eso sí, que si acabáis de llegar aquí, os escuchéis previamente el podcast anterior que hicimos de zombies, en el que hablábamos del origen literario de los zombies. Y que nos remontábamos hasta 1600 y pico, para que flipéis. Si no lo habéis visto, pues si queréis culturizaros, fliparéis con novelas de 1600 con zombies. Más que nada, porque además mencionaremos 2 o 3 cositas de que ya hablamos y explicamos en aquel podcast, entonces pues está bien saberlo. Pero vamos, que si os hace mucha ilusión ir directamente aquí, pues no, o sea, no vamos a ir a vuestra casa a buscaros ni nada. Como los zombies. Sí. Bueno, pues hablemos de zombies. Sí que yo quiero empezar mal. Quiero empezar recordando una cosa que dijimos en el que hablábamos de zombies. Y era que el inicio literario de los zombies hablaba, en realidad, desde la no ficción. Eran relatos de viajes. De hecho, había pues, The Country of the Comesbuckets, que era en una revista de viajes. Es decir, lo primero en literatura abordaba a los zombies como algo real. Y en cine pasa exactamente igual. Las primeras películas o imágenes que tenemos de ficción de zombies resulta que son documentales. De hecho, la primera historia de zombies cinematográfica es un documental. ¿Qué documental es, Sergi? ¿En qué año estamos? Es Voodooland, de 1932, que fue seguido además al año siguiente ya por Voodoo, que es otro documental del 33, y que... Decías tú, de ficción pero documental. Sí, son documentales, se supone que son un documental real y tal, pero vamos, inventaron todo lo que les dio la gana, porque estos documentales son solo propaganda. O sea, recordad que Haití estaba ocupado por Estados Unidos en estos años y había que justificarse, porque claro, está mal decir, vamos a ocupar este territorio. Así que pues tienes que justificarte mostrando los salvajes que eran los haitianos. Y madre mía, esta gente, las cosas que hacía. Y las cosas que ocurrían. No nos olvidemos que este tipo de documentales lo que nos están contando es un fenómeno, que es el fenómeno vudú. Estamos hablando de zombies, los primeros zombies cinematográficos son zombies de vudú, en el cual hay un bokor, que es el maestro el brujo, el hechicero, que les hechiza. La cuestión es que eso, lo primero que tenemos son documentales, pero inmediatamente tenemos ya películas. Recordad que estos primeros años 30 es también cuando empiezan a publicarse relatos de ficción en revistas pulp, tipo La Casa de las Magnolias y estas cosas. Pues en el propio 1932 sale ya la primera película de ficción, y veréis por qué las comillas, que se llama White Zombie, aunque el título en castellano fue mucho más bonito, que es La Legión de los Hombres sin alma. Qué bonito, muy poético. Bueno, ¿y quién era el protagonista? Luego me vas a hablar, yo ya lo sé, del director y todo, y su hermano y los El prota no me acuerdo, pero el malo era Bela Lugosi. Eso es. Que eso mola. O sea, la idea de que el malo sea Bela Lugosi ya estamos bien. ¿Vale? Que además Bela Lugosi venía de hacer Drácula. O sea, que recordad que Drácula es del 31. O sea, en unos meses pasa de hacer Drácula a hacer Lestrange, que creo que se llamaba. Bueno, el malo de White Zombie. Bueno, el malo, el bokor de alguna manera, sí. Es el sujeto que hipnotiza a los zombies. Y hablamos de hipnotizar porque más bien es una especie de hipnosis. Sí. Hace así con los ojos de Bela Lugosi. En White Zombie no son cadáveres resucitados, sino que están como hipnotizados. De hecho, en los anuncios lo que habían hecho con todo el morro del mundo era coger fragmentos de Drácula en los que miraba a cámara. ¿Sabéis la mirada esta de Bela Lugosi con los ojos? Pues habían cogido esto de Drácula y lo habían usado para anunciar White Zombie. Pero bueno, lo hicieron de hecho luego con la continuación en la que no salía Bela Lugosi, que ya, pues venga, tira para adelante. Pero sí que es verdad eso, que están como hipnotizados. ¿De qué va White Zombie así en 2 palabricas, Sergi? Pues es un matrimonio que se casa y se van de viaje de novios a un lugar exótico pero cercano que es Haití. Y allí conocen a un noble europeo que vive en su castillo Haití. Bela Lugosi. Los castillos de Haití sí. Son típicos, ¿eh? O sea... Sí, de hecho es esa escuela de construcción haitiana que hacen castillos como el de Drácula.
Total, que están allí y hay otro europeo que se enamora de ella. En un momento dado ella como que la matan pero no la matan y entonces la convierten en vudú y Lestrange engaña al protagonista y entonces al final uno sale brevemente del trance y se venga y matan a Lestrange y entonces todos los hipnotizados recuperan la conciencia y tal. Porque esto funciona un poco como los vampiros y este tipo de cosas, que si matas al Bokor, pues todos los zombies quedan liberados. También hay que decir que era un poco racista esta peliculilla. Sí, de hecho el título español es muy bonito, pero White Zombie ya te deja un poquito lo de white. Y que pues, allí hay un montón de zombies que cuando pues todos los zombies están zombificados, la chica, la mujer por supuesto también está zombificada y no pueden hacer absolutamente nada. En cambio, cuando a un hombre blanco le zombifican, pues él hace un esfuerzo mental, que parece que está en el lavabo, pero está haciendo un esfuerzo mental y es capaz de liberarse. Ella no podía. no. Y los negros y tampoco todos los podían. negros que hay ahí tampoco. Pero el white zombie sí que podía, porque para eso era white, para eso era zombie, para eso era un hombre. Y de hecho tiene otro racismo Es la más época, sutil. Hay otro racismo más sutil, que es que el malo, el Bokor, tampoco es negro, es un blanco europeo. Porque los negros se supone que son tan inferiores que no pueden ni siquiera tener un auténtico villano propio. Tiene que venir un blanco a ser también el malo. Bueno, y que los europeos eran blancos. ¿En qué año estábamos, Sergi? Esto es el 32. Y de hecho tiene mucho todavía del espíritu de la primera posguerra mundial. Hay muchas lecturas de esta película que ponen que el hecho de que el malo sea un europeo al imaginario de Estados Unidos le resonaba mucho así, porque su visión de la Primera Guerra Mundial era señores europeos que vienen de otra época y con valores arcaicos e imperialistas se pelean entre sí y tenemos que ir nosotros a arreglarlo. Y un poco lo que pasa aquí es eso, hay un europeo que llega, utiliza magia negra, la lía parda y tiene que llegar un blanco americano a solucionarlo. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? Pues propaganda. es esto. Sí. Digo, Muchas veces también inconsciente tenemos que hablar. O sea, nosotros intentamos ahora, que además han pasado casi 100 años, pues a veces intentamos darle unas lecturas que en su momento puede que estuviesen o no, pero que se puede hacer esa lectura histórica de alguna manera. hemos mencionado antes la idea de que empezaban las películas desde el realismo, desde la no ficción. Y a lo mejor nos están viendo y están diciendo, hombre, esto realista no se ve. Esto... Pero lo gracioso es que siempre jugaban con eso, te decían, esto está basado en una historia real. Es algo que se ve mucho en el cine de esta época, no solo en esta película. Y siempre juegan con ello, de manera que tú como espectador dices, ostras, ¿qué cosas pueden pasar o están pasando allí en Haití? Y esto os va a encantar. Resulta que unos pocos meses antes del estreno de esta película, en Broadway estrenaron un musical llamado Zombie. Y digamos que la trama de Zombie es muy parecida a la de White Zombie. De hecho, es tan parecida que los responsables de la obra de Broadway demandaron a los de la película de White Zombie diciendo, oye, mira, es que esto se parece en esto, se parece a esto y se parece a aquello. Pero, como tanto la película y la obra de teatro habían jugado basado en una historia real, el juez se mira aquello y dice, pues claro que se parece. Si las dos cosas se basan en una historia real, es obvio que la historia real pues es que era esta. Total, que el juez, ¿qué hizo? El juez dijo que no había plagio porque no es que White Zombie copiara a Zombie, sino que tanto White Zombie como Zombie se basaban en la realidad. ¿De dónde salía esa historia real? Y esto es lo mejor de lo mejor. Pues es que Kenneth Webb había fusilado una parte de La Isla Mágica. Kenneth Webb es el tío de Broadway, del teatro. Pues había fusilado un trocito de La Isla Mágica, el libro de William Seabrook. Del que os hablamos ya en los zombies literarios. Es decir, que Kenneth Webb tuvo los santos cojonazos de él plagiar un trozo de un libro y luego demandar a la película porque le habían plagiado. Pero tenía música. Y como el juez dijo, no, esto no, todo esto se basa en la realidad porque William Seabrook, recordad que no era ficción, era un libro de viajes y decía que esto él lo había visto de verdad y tal. Pero si os dais cuenta, lo que estamos haciendo, y ahora hablamos un poquito en serio, es que hasta la judicatura está jugando con que es real, que los zombies vudú son reales y que en Haití han pasado cosas así reales. O sea, que es algo que ahora que tenéis que pensar en la sociedad de los años 30, que va al cine, que ve una obra de teatro de Broadway o que lee un libro y que piensa que todas estas cosas son reales. Víctor Halperin, que es el director, y su hermano, me parece que se llamaba Henry, que era el productor, Halperin. vieron que esto era un negociaco.
Así que, porque lo petan. O sea, realmente White Zombie tiene un exitazo de público. así que rápidamente hacen otra película, muy rápidamente. Una Sí. película que se llama... La revuelta de los zombies, Revolt of the Zombies, no recuerdo cómo se tradujo en España, pero vamos, es igual. Es una peli muy mala. No hace falta Mucho. verla. De hecho, es la de ¿Eh? Bela Lugosi, tampoco es que sea especialmente buena, pero esta Bela Lugosi hace como risas. ¿Vale? Pero esta Pero ya esta no, no. esta es muy mala. Pero, siempre ¿qué- hay un pero. Sí, Pero ¿qué tiene esa peli que realmente siembre un precedente? Pues- y es la primera escena. sí, la primera escena es un montón de soldados en la Primera Guerra Mundial avanzando hacia las trincheras enemigas, bajo las balas, les van disparando, les van dando, pero ellos siguen avanzando y básicamente es una horda zombie. Pero- Lo más inquietante además es que en esta escena todavía no sabemos si son zombies o solo son soldados de la Primera Guerra Mundial, pero tenemos claramente una horda zombie avanzando. Fijaos que estamos en el año 34 o así, la Primera Guerra Mundial no queda tan lejos, la gente va al cine, imaginaos el impacto de esa escena. O sea, ahora hemos visto muchas películas de terror y ver a alguien que le disparan y que sigue avanzando, pues ya sea un vampiro, ya sea cualquier otro tipo de monstruo, es más o menos habitual. Pero poneos en el año 34 que ocurre esto. O sea, es una escena con una fuerza brutal, aunque luego la película no valga la pena absolutamente para nada. Voy a decir una cosa aquí en medio, Sergi, que no he dicho. Dime. ¿Por qué estamos hablando de zombies? No nos hemos presentado, hemos dicho, hola, fantástica.com, tu escuela Bueno, claro. de escritura y lectura online. Hola, yo soy Susana Vallejo, soy escritora. Y Sergi es Sergi Viciana, que es pues profesor de literatura, ha estudiado... ¿Qué has estudiado, hijo mío? Pues los zombies. He estudiado los zombies. Estudié teoría de la literatura y literatura comparada, primero la carrera, luego el máster, y luego estuve estudiando varios años la literatura de zombies y por extensión, pues claro, pues también cine, y por eso hoy hablamos de videojuegos, zombies cómic. y por eso él está hablando mucho rato y yo poco, aunque a veces le Sí, interrumpo porque Sí. si no pues me aburro. Aunque los que nos vean básicamente. habitualmente dirán, esto es raro, Sergi está hablando mucho y Susana poco, esto no suele ser así. No le interrumpe Digo, demasiado. ¿Qué estará pasando aquí? Bueno, pero bueno, estamos Bueno, pues hablando eso de es por Revolt of eso. the Zombies. ¿Vale? Que Esa eso es sí, la segunda parte. que no es una continuación en sentido estricto de White Zombie, ¿vale? Lo que pasa que son el mismo equipo, tratando el mismo tema y de alguna manera se ve aprovechando como una, aprovechando eso. el éxito de lo anterior, Pero pero no lo no es. hay nada destacable. Los Humperdinck no nos resultan interesantes. No, tiene otra cosa que sí que está bien la película y que tiene que ver con esto que hablábamos del realismo, y es que en la película se supone que el ejército alemán está haciendo experimentos en Camboya de control mental para tener una horda de soldados controlados mentalmente como los que se ven en la primera escena, que funcionarían un poco como Césare en el gabinete del doctor Caligari, ¿vale? No le puedes hacer nada porque como está sonámbulo, pues lo hace de todo. Y son los alemanes en Camboya y estamos en 1934, periodo de entreguerras. Todavía no ha llegado la Segunda Guerra Mundial, para aclararnos. ¿Qué tiene esto que ver con el realismo? Pues que es que estamos en unos años en los que esto estaba muy de moda y hasta el punto de que había gobiernos, varios gobiernos, haciendo experimentos creyendo que de verdad iban a poder hacer este tipo de cosas, que había incluso libros de divulgación pseudocientífica sobre control mental, telequinesis, no sé cuántos. Recuerdo uno, que no recuerdo el título, pero sé que el prólogo era de Albert Einstein. Es decir, o sea, la gente creía que estas cosas eran reales. Es decir, Bueno, que y en que esta se película... podían investigar y que podían llegar a convertirse en una realidad, aunque en ese momento no fuese del todo real. Digamos que estamos jugando a confundir realismo y verosimilitud. Y todo se percibe como, esto puede que sea verdad. Hay otras cosas que teníamos que hablar ahora y que tienen que ver con la historia y con el momento histórico. Estamos en 1934, si estamos hablando de películas de zombies, tenemos que repetir que es periodo de entreguerras, tenemos que decir que el crack del 29 está ahí y hay hordas o filas de parados, de gente pasando hambre. Que esto ya nos da unas ciertas imágenes que después pues, pueden aprovecharse o no, como después hablaremos. Y es una época que precisamente a raíz del 29 el cine de terror es la gran época de las películas de la Universal. Es la época en la que aparece, pues hablábamos de Bela Lugosi, de Drácula, que no me acuerdo de qué año es, del 31. Como Frankenstein. La momia es del 32, El hombre invisible del 33, el 35 El lobo humano. Los grandes monstruos de la Universal están naciendo en esta época y no es por casualidad, es porque la sociedad, pues están pasando unas cosas en la sociedad que el cine y la ficción las interpreta en clave de terror. Y ahí nace también la figura del zombie, de momento, bueno, pues de este tipo de, tanto sea de vudú o como de control mental, que es lo que os estamos comentando. Además, el zombie tiene
una ventaja respecto a los otros monstruos. Y esto es no cultural, es estrictamente económico. Situaos, la Universal lo está petando con un montón de pelis de monstruos. Que hay es que el poner ciclo de terror de la Universal. Y hay que poner ¿vale? muchos efectos especiales, ya sea incluso Drácula o Frankenstein o el hombre invisible, allí cuesta pasta. En cambio, un zombie... Y lo están petando mucho. Sí, está teniendo mucho éxito. Y en cambio, a un zombie, pues coges, le pintas unas ojericas a un señor un poco así, con que ponga un poco de cara, y ya está, barato. Y esto lo ven los demás productores, porque todo esto lo estaba haciendo la Universal. Así que la Metro y todos los demás grandes estudios dicen, ¿cómo podemos aquí? Y entonces alguien dice, pues mira, el zombie, primero, es barato de producir. O sea, pensad en el maquillaje del hombre lobo y pensad en el maquillaje de los zombies, que es decirle al actor, abre mucho los ojos y píntale unas ojeras y ya está, tienes un zombie. Encima son los años de la Gran Depresión, ni siquiera tienes que buscar gente muy delgada, no, todo el mundo está muy delgado porque pasan hambre. Pero además, no tienes derechos. Drácula se basa en un libro, de hecho la película se basa en una obra de teatro que se basaba en el libro y tuvieron problemas de juicios y eso. También había una obra de teatro, Tienes también que ir había pagando un derechos, libro. hay problemas. En cambio, Los zombies, ¿cómo se basan? Lo había dicho un juez. En una historia real están libres de derechos. Así que ahí llegan las películas de zombies. Sí. Véngase y Y cuando cuéntanos decimos películas de zombies es en sentido muy muy amplio, ¿vale? Zombies, revenants, muertos que regresan, todo este tipo de... La idea de alguien que vuelve de alguna manera. Por ejemplo, Boris Karloff solo tiene 3 en los años 30. Tiene El Resucitado, tiene The Walking Dead y tiene La Venganza del Ahorcado. 1933, 1936, 1939. Cada 3 3 años, años. Boris Karloff, pim, pim, haciendo de algún ¿Vale? tipo de muerto viviente. Es decir, que estamos en una época en la que están saliendo muchas. Hemos visto las 2 de los Halperi y saldrán otras. Lo que pasa que luego, entre que se gasta un poco y que llega la Segunda Guerra Mundial y todo se va un poco al garete, pues cuando lleguen los 40 tenemos una época de decadencia. De todas maneras, todo este tipo de fenómenos siempre pasa igual. Es lo que llaman el fenómeno del péndulo, es decir, una época en la que de repente hay una gran explosión de un determinado tema y luego, ¡pum!, sequía, y luego vuelve otra vez. Así que digamos que los años 40 y de posguerra pues vienen a ser un poco de sequía de zombies. Y aún así siguen apareciendo cosas. Si os veis el podcast en el que hablábamos de zombies literarios, veréis que en los años 40 sí que hay cosicas, de igual manera que aquí sí que hay alguna cosilla. A nivel de zombies es la época de básicamente de la exploitation. Salen pelis de serie Z, nunca mejor dicho, bastante malas y sin interés, rollo King of the Zombies, Revolt of the Zombies, Revenge of the Zombies, un montón de cosas así que no merece la pena que os acerquéis. Si veis alguna os arrepentiréis, son muy muy malas. Pero que es verdad que no es algo solo de los zombies. Todo el ciclo de la Universal le está pasando. De las primeras de Frankenstein, de Drácula y eso, pasamos a... Abótico Estoilo contra los monstruos. Sí, o a House of Drácula, que es Drácula contra Frankenstein contra el hombre lobo. O mierdas de estas que ya son malas y no merecen demasiado. Hasta que llegamos a 1943. Y en 1943 hay otro hito que sí que hay que comentar, que es la película Sí. que probablemente aquí sí que se conoce mucho más, que es Yo anduve con un zombie de Jacques Tourneur. ¿Eh? Que hay que decir que es una cosa No tengo muy ni rara, idea de ¿eh? O sea, en francés. los años 40 sale esto. Todo lo demás es una birria. Pero Pero Yo anduve con un zombie sí una que maravilla. es una maravilla. ¿Por qué? Porque tiene a Tourneur, perdonad mi pronunciación, que yo Jacques francés Tourneur. pues no sé, señor, Jacques Tourneur, que era uno de los grandes. Uno de O sea, los es- grandes. para Si mí no es de habéis los visto, mejores por que ha habido. ejemplo, Cat Cat People, People, la Mujer Pantera. La Mujer Pantera, pues realmente es algo que vale la pena ver. Sí. Por varias cosas. Y vamos a contar un poco, así en rapidito también, nos podemos enrollar mucho, de qué va Yo anduve con un zombie. Que de nuevo estamos en Haití, si no me Sí. equivoco yo. Y entonces llega una enfermera para cuidar de la esposa de un terrateniente que está enferma. Está zombificada en Sí. realidad. Hay también un bocor. Y está el famoso... De hecho, hay ritos vudú y la gente que queda en las plantaciones por la noche. Sale un zombie muy famoso que es Carrefour. Que en España Carrefour como el siempre ha hecho Carrefour. mucha gracia, O de que es- Carrefour que es- como el que Carrefour. Hay que recordar que Carrefour significa esquina en francés y también cruce de caminos. Y Carrefour, la primera vez que aparece en un cruce de Voy a caminos. llamarse al campo. Pero bueno. Porque también estaba en el campo. Sí que hay que decir una cosa, que es Calladme. que esta película es de zombies con trampa. Porque a Jack Tourneur le habían contratado para que rodara una adaptación de Jane Eyre. Bueno, vamos a contar un poco Jane Eyre, ¿de qué va? Bueno, pues una mujer que llega a vivir a una casa donde un hombre atractivo tiene en el ático a su exmujer, que Su ex, ¿no? o Su mujer, su esposa. que está un poco para allá.
O sea que si veis, se parece mucho. ¿Por qué? Porque resulta que le dijeron, mira, ibas a rodar Geneire, pues ¿sabes qué? Que ahora no. Lo que vas a hacer es una película de zombies. Así que pues el equipo era el mismo, tuvieron que hacer unos repasitos ahí, unos pequeños cambios al guión, pero los mínimos. Por eso se parece sospechosamente la historia. Es claramente una adaptación. En mi opinión es la mejor versión de Jane Eyre que se ha hecho en cine. O sea, pero bueno. ¿Por qué funciona muy bien esta película? Pues porque es muy inquietante y estamos en 1943 y si se sigue viendo hoy en día, por supuesto se ve antigua, es blanco y negro, todas esas cosas, pero tiene esas imágenes inquietantes, los actores también están muy bien, la mujer zombificada sigue dando así como muy mal rollo. Carrefour también, Carrefour da con aquellos rollo. Ojos blanquecinos y idos. Y sobre todo juega a la indeterminación, ambigüedad. a la ambigüedad, a lo que no te pone, a lo que no enseña, que es lo que hacía Tourneur. Es lo que iba a decir, que que en Cat People nos pasa algo parecido y el no enseñar y dejar que el espectador imagine si esto es realmente vudú y si realmente existen los zombies o si esto ha ocurrido o ha sido cosa de la imaginación. Vemos a un zombie, pero podría perfectamente ser un caso de sugestión. Estás tan convencido que te han convertido en zombie que te conviertes en zombie. De manera que cada espectador llega a sus propias conclusiones en función de sus gustos y de su mochila vital. Y eso es lo maravilloso, es esa ambigüedad, y eso no es un final abierto, es simplemente la interpretación de cada espectador. Es un poco como otra vuelta de tuerca, que acaba y tú decides, ¿está loca o de verdad hay fantasmas? Y en esa frontera de indeterminación, nosotros que somos fantástica.com, tu escuela de escritura online, esa indeterminación, esa frontera, es donde tú juegas como escritor o como creador de ficciones para crear una inquietud en el espectador o en el lector. Y por eso Tourneur lo hace tan bien. Sí. De hecho, se llama la teoría de los puntos de indeterminación, que es esta idea de que no lo puedes mostrar todo. O sea, todo lo que escribes tiene que dejar siempre cosas fuera. Si haces una descripción, no puedes describir cada uno de los átomos, cada uno de los pelos que hay en el cuerpo, no puedes describirlo todo. Y lo que hace Tourneur es aprovechar todo eso que tú como lector o como espectador tienes que poner, tienes que usar para completar, para que dé miedo. Es la idea esta de que el monstruo detrás de la puerta siempre es más terrible y terrorífico que cuando se abre la puerta y lo ves. Que de hecho alguna otra película también lo explicita, y yo me acuerdo de una en la que Kirk Douglas es el director de cine y está hablando precisamente de los hombres pantera y se da cuenta que es ridículo poner a esos señores vestidos con el traje de pantera de peluche, y se da cuenta que si solo pone sombras todo es mucho más terrorífico. En el fondo, eso que le pasa a Kirk Douglas es lo que, si tú escribes, tienes que jugar también con eso le para pasó dar al miedo pobre de verdad. Tourneur. Tourneur en la película Satanás se pasa toda la película sin que se vea a Satanás, jugando con la ambigüedad, con sombras, con tal. Y entonces llegó el productor y dijo, por mis cojones que va a salir aquí Satanás. Y pusieron un monstruo con bengalas así y unos cuernos y entonces látex. Ay, qué ridículo, por favor, si se hubiesen ahorrado esto. Si no ves esos últimos 5 minutos, la peli es buenísima. Sigamos, Sergi, con los años 50, vale. porque se nos Pues va, eso. se nos va. En los 40 está Tourneur y ya, lo demás es una birria. Y entonces llegan los 50, posguerra, macartismo, caza de brujas, autocensura, obsesión con los comunistas. La Guerra Fría. Y digamos que los zombies en sentido estricto están en un erial absoluto, pero a nivel cinematográfico, pero sus primos están por todos lados. ¿Quiénes son sus primos? Las Pues, vainas. Las vainas de los ladrones de cuerpos, de Body Snatchers, los lavados de cerebro, el hombre del cerebro atómico. Hay un montón de cosas que van de te lavan el cerebro, no eres tú, no sé cuántos. No son zombies, pero tienen mucho que ver con los hipnotizados y estas cosas que hemos visto antes. Digamos que es desde la ciencia ficción, no muy rigurosa, a acercarse un poco a los mismos temas, mismas preocupaciones. Y no tenemos zombies tal cual en lo que es cine, lo que os decimos, pero sin embargo en cómic sí que existe, que también nos remitimos al programa anterior para que... No sé si llegamos a hablar de los cómics Bueno, ahí, pues en los pero años bueno. 50 Sí, hay es un la época montón de EC, Tales from the Crypt y estas cosas que ahí que sí que eran tenemos muy zombies. guays. Lo que pasa es que entonces llega el tío McCarthy y en el 55 se las carga toda, pone el Comics Code y a tomar por saco todo esto. Pero durante años los tenemos ahí. Burbujeando.
que luego también, pues eso lo que decíamos, desde un punto de vista histórico te das cuenta cómo todos estos elementos que os estamos contando forman un caldo de cultivo, estamos en el 55, para que nos vayamos acercando. Y otro de los puntos clave es 1963, en el cual vamos a hablar de una obra súper original que marca algunas de las puntos típicos de zombies, que es... Los pitufos negros. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, Pues... los pitufos negros son, a ver qué pasa, que se muerden entre sí y contagian el volverse negro, ¿no? Sí, ser un pitufo violentos. negro te muerde y tú te conviertes en otro pitufo negro. Estamos en ¿vale? 1963. Y son agresivos y se dedican a ir mordiendo a los otros pitufos. Es una plaga. Es una horda. O sea, cuando hablamos de eso, de la sociedad, de distintas cosas que ocurren al mismo tiempo y que van ebulliendo, pues esta es una de las cazuelicas en las que ebullen cosas antes de llegar al zombie tal como lo conocemos hoy en día. Y es interesante que sea en Europa porque resulta que en los 50 y en los 60 hay muy pocas cosas de zombies de verdad en Estados Unidos. Pero en Europa y sobre todo en Inglaterra, la Hammer está haciendo películas que juegan con esta idea, pero de otra manera, porque ellos no son americanos y ellos no han ocupado Haití. Entonces, por ejemplo, hacen películas en las que un tipo ha estado en Haití y vuelve y ha aprendido magia negra y lo utiliza para tener esclavos zombificados en las minas de Cornualles. Pero entonces estos se vuelven antropófagos y empiezan a matar gente. O, por ejemplo, la típica imagen que todos hemos visto de un brazo saliendo de la tumba, pues esto es de una peli de la Hammer de estos años 60. Que también tenemos que tener en cuenta que estas imágenes que a nosotros ahora nos parecen tan típicas, que es la primera vez en ese año en la que se ve pues una tumba y una mano que sale. O sea, eso es muy impactante. Tienes que ponerte en la piel de un espectador de los años de los primeros 60. Y fijaos que he dicho que es un tío que ha estado allí y que viene a Cornualles, es decir, viene a Reino Unido y aquí la lía. Y esto no había pasado en las pelis que hemos estado viendo, que era gente que iba a Haití, gente que va... Lo mismo que había pasado con las novelas históricas de vampiros, que era un señor se va a Transilvania y, claro, pues no haber ido, ha sido a casa de Drácula. Pero el monstruo es el que llega a la civilización occidental. Y eso siempre es mucho más terrorífico, al menos para los occidentales. Y estábamos en el 63 y vamos a llegar a 1968, un año en el que pasan cosas impresionantes, como que nazca yo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, y también en el mismo mes en el que naces tú hay ciertos movimientos estudiantiles en París. La gente joven no lo sabe, pero se lió parda. Sí, mayo del 68, y hay un montón de movimiento cultural y tal, y un grupito de amigos en Pittsburgh dicen, Tate, ¿y si hacemos una película? Vamos a hacer una película. Sí, vamos a hacer una película de terror. Tenemos 4 perras, pero la vamos a hacer. Y un grupito de amigos ruedan La Noche de los Muertos Vivientes. Y aquí sí que llegamos de hecho, este podcast que habla de zombies cinematográficos es justo hasta 1968 y La Noche de los Muertos Vivientes, porque esto lo cambia todo, y Romero lo cambia todo. Pero vamos a hablar de Romero. ¿Por qué el protagonista era negro, Sergi? Bueno, esto es buenísimo. He dicho que son un grupo de amigos, ¿no? Esto es un grupito de amigos que hacen una película. Lectura sociológica. Y cuando digo un grupito de amigos me refiero eso, con tus colegas del cole y tal, y eso. ¿Hay algún actor profesional en la sala? Sí, uno. Hay uno que es actor profesional. Pues vas a ser el protagonista. Si leéis el guión de La Noche de los Muertos Vivientes, en ningún momento se menciona que el protagonista sea negro. El único motivo por el que el actor negro es el protagonista es que era el único actor profesional. Y con lo cual era un actor mucho mejor que todos los demás, obviamente. La gracia está en que eso permite hacer una serie de lecturas en la película que no estaban previstas, pero que encajan perfectamente y que la enriquecen muchísimo. Hasta el punto de que el propio Romero dijo que esto fue un golpe de suerte y luego lo ha tratado en otras películas. Ha tirado por ahí en alguna otra película y ha jugado siempre mucho con la idea de que haya un personaje negro que ya no es casualidad, etcétera. Venga, vamos a hablar de las posibles lecturas políticas, tanto del American Way of Life, de Romero y de La Noche de los Muertos Vivientes. Hay infinidad, ¿vale? O sea, hay muchísimas. Yo tengo un tochazo, unas 500 páginas, que son solo diferentes artículos interpretando La Noche de los Muertos Vivientes. Y más allá de alguna paja mental que hay, en general hay que tener en cuenta que a finales de los 60 Estados Unidos se está desmoronando interiormente, o es la percepción que tienen. El macartismo ha acabado, la caza de brujas ha acabado, y lo que tienen es que la gente se da cuenta de que, hostia, hemos estado 15 años muy chungos. Resulta que estábamos obsesionados con que nos vinieran de fuera a lavarnos el cerebro y en realidad lo estaba haciendo nuestro propio gobierno. Bueno, nuestro propio gobierno en el sentido de que la sociedad también era de American Way of Life, feliz de todos que vivimos en los suburbios con nuestros niños, nuestras casitas, nuestro coche, nuestro pequeño jardín, y ese mundo idílico en el fondo no es tan idílico. Cuando nos lo anuncia Shirley Jackson
y nos lo anuncia Romero. Están pasando más cosas en esos años, como que hayan asesinado al presidente de los Estados Unidos. Y que luego esto llega el es, Vietnam, ¡buah! detallitos. O que haya habido el Watergate y echen a Nixon. O que un Eso es paleto... un poquito después. Pero estos mismos años, me refiero, es una época de que están pasando todas estas cosas. O, por ejemplo, que haya habido un intento de invasión de un país vecino y la mitad del país haya dado cuenta de que esto ha sido al margen de la voluntad del gobierno, como es la invasión de Cuba de Bellacochinos. O, por ejemplo, que un paleto del sur llamado Ed Jane resulte que se descubra que se ha dedicado a ir matando chiquinas y haciéndose vestidos y máscaras con su piel. Que quizá el mundo rural, que en los años 60 se podía idealizar, pues resulta que no estaba tan bien. Quizá ese American Way of Life pues no estaba tan bien. ¿Y en qué lo vemos en La muerte de los noches vivientes? Tienen también la guerra de Vietnam. Una guerra que nadie entiende en un país que casi nadie en Estados Unidos sabía dónde estaba y que nadie acaba de entender muy bien por qué narices están ellos allí. Y que encima están obligando a la gente a ir, que hay servicio militar obligatorio, cosa que no había pasado antes, y que encima ni siquiera tienen los cadáveres, que hay mogollón de desaparecidos en combate, que ni siquiera puedes ir a llorar a la tumba de tu hijo porque no tienes el cadáver de tu hijo. ¿Eso en qué se ve en La noche de los muertos vivientes? Hombre, pues para empezar, porque hay mucha gente que iba a ver la película y lo que veía eran cadáveres que volvían para matarte. Y lo que estaban viendo eran los cadáveres de todos esos que habían desaparecido en Vietnam. Otra gente que lo que ve es, hay una escena y lo que hablábamos antes, hay que ponerse en el lugar de los espectadores de esta época. Hay cosas que nosotros ya estamos muy acostumbrados a ver, pero ellos no estaban acostumbrados a ver a una niña que de repente se come a sus padres y se ven las tripas de sus padres y ella cómo se los come. Esto impactó a los espectadores del año 68, no sé si podéis imaginar cuánto. Y eso es, pues, realmente, o sea, podéis buscar todos los símbolos del hijo que se come a sus padres, que no le gusta lo que hay, o de la familia que desaparece. De los hippies. El choque cultural entre la generación de los hippies y sus padres es brutal. Además está el hecho de que el protagonista negro, hay un momento en que le da una hostia al padre de familia. Y estamos en la época de la lucha por los derechos civiles, de Martin Luther King, de Malcolm X, del surgimiento de las Panteras Negras. Hay un choque racial en Estados Unidos y claro, hay mucha gente que veía esta película y lo veía así. Y que al final de la película llegue la policía y mate al superviviente, que es el negro, era imposible no verlo. Has hecho un poco de spoiler, pero desde el 68 han pasado suficientes años como para haber visto la película. Si alguien en 50 y pico años que tiene esta película no la ha visto, no es mi problema. Es una peli que realmente, si te gusta el cine de terror o simplemente la ficción, los zombies, hay que verla. Porque el impacto que tuvo en los espectadores, el terror, el miedo que produce, las lecturas que tuvo y la creación de un nuevo monstruo, un zombie, que esto no lo hemos comentado, pero los zombies de La noche de los muertos vivientes son distintos. No hay un bocor, son simplemente, y no se sabe, bueno, se menciona que sí ha pasado algo en el espacio y tal, pero no... de hecho, Romero ahí sí que lo explicita, le da igual cuál es la causa de los zombies. Lo que le importa es el monstruo en sí. Y entonces ya podemos hablar de horda, podemos hablar de zombies. Canibalismo, de muertos vivientes. Hay toda una serie de tópicos que son los que tenemos en la cabeza cuando hablamos de zombies. De horda que intenta entrar en una casa, de cerrar con tablones una ventana y que intenten entrar. O sea, todas esas cosas típicas de películas de zombies nacen aquí, en 1968. Por eso nosotros nos vamos a tener que parar aquí en 1968. Sí. Yo sí quería decir una última cosa, que es que en La noche de los muertos vivientes no se les llama zombies, les llaman ghouls, que si recordáis el otro podcast decíamos que eran un antecedente de los zombies, son un tipo de ser que vive necrófago, que vive más o menos en los cementerios y tal. Y lo que pasa es que la gente salía de ver La noche de los muertos vivientes y decían, estos son zombies. Esto es lo que hemos hablado también muchas veces, que lo podemos llamar como queramos, pero toda la sociedad decimos, son zombies, aunque sean ghouls o sean lo que sea. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Otro día, si os gusta y lo dejáis en comentarios y eso, pues hablaremos del zombies a partir de 1968, después de Romero, que lo cambia absolutamente todo. Todo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Todo, Sergi. Sí, yo ¿Quiénes somos estaba nosotros? Pensando en eso. Somos Susana Vallejo y Sergi Viciana y somos de fantástica.com. Otros Mundos, el podcast de fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura, que como veis diseccionamos y analizamos todo
online. Oye, que os paséis por fantástica.com/gratis y ahí, si te gusta escribir, pues verás gratis una masterclass que damos precisamente nosotros dos, en la cual explicamos todo lo que hay que saber o todo lo que tienes que pensar antes de ponerte a escribir pues tu propia historia o tu propia novela. fantástica.com/gratis. Es gratis. Adiós. Adiós.